Amén. Señor bendiga, mis hermanos, sean todos bienvenidos y es un gozo estar el domingo en la mañana, el primer día de la semana, estar aquí todos reunidos con el propósito de ser instruidos en palabra de vida eterna para poder seguir adelante y poder soportar y llegar hasta el día preciado cuando estemos todos. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, llegar hasta la meta final y estar con el Señor. Porque si esa no es nuestra decisión, si esa no es nuestra meta, entonces en vano hemos corrido, en vano hemos obedecido y en vano hemos hecho todo. Pero tenemos que tener una decisión: ¿cómo vamos a seguir? ¿Qué es nuestra vida? Tenemos que servir los unos a los otros, porque para eso nos llamó el Señor, para servir y ser servidores de todos, para que nosotros hagamos lo que Él hizo, servir. Él nos sirvió a nosotros no solamente la vida eterna, sino el perdón de pecados que el hombre no puede obtener. El perdón de pecados, dice la Biblia, que aunque el hombre se lave con lejía y se quiera lavar con jabón y se quiera quitar los pecados de encima, no puede, porque por ellos van a ser castigados. Por esos pecados el hombre llegará a tener el castigo que Dios ha preparado para el diablo y los desobedientes. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tenemos vida, podemos nosotros proceder al mandamiento de Cristo, a obedecer y ponernos a las órdenes de nuestro Señor para dar toda la honra y toda la gloria y retribución a nuestro Dios. En esta mañana el sermón se va a basar en lo que el campo acaba de decir, la visión de la cruz. Y la pregunta es: ¿qué es lo que nosotros vemos en la cruz de Jesús? ¿Qué es lo que usted nota? ¿Qué es lo que usted siente al ver al Cristo crucificado, al ver la cruz? ¿Qué es? ¿Qué le motiva a usted? Déjame decirle, mientras el hombre no tiene tribulación en su vida, el hombre vive una vida en paz, tranquilo. Pero una vez que el hombre llega a tener tribulación, entonces comienza una nueva era para el hombre. Empieza a buscar quién le va a ayudar. ¿Sí? Todos nosotros, cuando estamos en aprieto, estamos en problemas, buscamos a alguien que nos ayude, porque el problema es tan grande que no lo podemos resolver nosotros. Los que tienen familia numerosa buscan a la familia, y el que no tiene familia busca a los amigos, y el que no tiene amigos busca las instituciones. ¿Sí? Así es como funciona esto. Siempre tenemos que tener ayuda de alguien, y nuestro Dios vino a darnos a nosotros lo que nosotros necesitábamos, algo que nadie puede obtener por su propia cuenta, y es la reconciliación y el perdón de los pecados. La cruz es significado de sufrimiento, de dolor, de afrenta, pero también es el significado de amor, de misericordia y de entrañable amor de Dios para con el hombre, para que el hombre fuese reconciliado delante de él. Vamos allá a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, el apóstol Pablo hablando a los corintios. ¿Saben de que la iglesia de Corinto recibió una de las doctrinas más excelsas que existen en la Biblia? Más excelsa, o sea, en otras palabras, exaltante, para que nosotros podamos ser imitadores de ello. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. La verdad es esta: en el tiempo que el Señor Jesús vino, nadie hacía la voluntad de Dios, y había religiosos
proclamaban el nombre de Dios y hacían que el pueblo hiciese los mandamientos de Dios, pero ninguno de ellos llegaba hasta la presencia de Dios. Todos estaban bajo condenación. Por eso dijo el apóstol Pablo que ninguno estaba salvo de la condenación, que ninguno podía agradar a Dios si no fuese por medio de Cristo Jesús. Dice el apóstol, porque primeramente os he enseñado a los corintios lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y eso tenemos que tener nosotros, que las Escrituras se van a cumplir, querramos o no querramos nosotros. Si nosotros vivimos una vida descuidada, haciendo lo que más bien nos parece, lo que nos place, lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros tenemos que nos conviene, y hacemos lo que a nosotros sentimos que es más mejor para nuestra vida, ¿sabe de que erramos si no leemos las Escrituras? Porque escrito está cómo el hombre va a terminar. Escrito está qué es lo que va a recibir el hombre que sea obediente. Escrito está. Entonces, el apóstol Pablo les hace este recordatorio. Pero vamos a ver la visión de la cruz. Dice así: el sacrificio, la visión de la cruz, y la cruz significa que es el sacrificio para satisfacer el deseo del corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Qué es lo que Dios anhelaba más que todo? ¿Qué era lo que Dios anhelaba? Al Dios, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos, la tierra y el mar, algo que el hombre no puede hacer, ni puede imitar, ni nunca podrá hacer un clon de eso, jamás. Ese Dios lo que quería era que su creación estuviera con él. Él quería una nación santa que le alabara, que le glorificara, una nación que pronunciara su nombre en toda santidad, en toda lealtad, y él servirle a ese pueblo, hacerlo extenso más que todos los pueblos en todo el mundo. Eso es lo que Dios ha buscado, y eso es lo que siempre sigue buscando en los corazones, pero siempre está el desvío espiritual. ¿Por qué razón? Por amor a la carne. El apóstol Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque ellos deseaban mejor satisfacer el deseo de su corazón antes que satisfacer el deseo de Dios. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Buscamos satisfacer a Dios o buscamos satisfacernos nosotros? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo de usted ser cristiano? ¿Cuál es el objetivo? A veces yo voy a decir, somos padres que ocupamos el tiempo para muchas cosas y a veces dejamos a nuestros hijos en el último. Y por eso nuestros hijos se descarrían. ¿Por qué? Porque no les damos tiempo. Y ese Padre que nosotros tenemos, Él está todo el tiempo con nosotros. Porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro hacedor, y Él tiene cuidado de aquel que obedece al Evangelio. Dice así: la muerte de Jesucristo en la cruz efectuó la reconciliación con Dios entre judíos y gentiles, o sea, todo el mundo. Judíos, el pueblo escogido de Dios; gentiles, los que no conocían a Dios, ahora vinieron a ser pueblo. Lo que no era pueblo, ahora vino a ser pueblo. Dice así, porque Jesucristo es el único que podía satisfacer esta demanda de Dios, esta demanda del pecado, la maldad, la iniquidad que había en el mundo, en el cual el hombre vivía ciego y se creía que estaba adorando y glorificando a Dios, haciendo su religión en su propia opinión. Y estaban perdidos. Y Cristo vino a abrir esto. Dice ahí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos justicia de Él. Para que fuésemos justicia. ¿Sabe lo que es ser justicia? Si yo voy a hacer justicia de Dios, es que yo soy recto, correcto y lo más limpio delante de Dios. Eso es ser justicia. Si Cristo murió por usted, usted es justicia de Dios. Veamos así. Dice que Dios
es el medio de existencia total en todo el universo. Dios es el medio de la existencia total. Nada existe si no es por Él, nada se muere si no es por Él. Por lo tanto, nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestro consejo, todo lo que nosotros somos, lo que nosotros vivimos, está en las manos de Él. Usted no se manda solo, pero Dios le da a usted libre albedrío para que decida cuál camino tomar. Y así Dios decidir qué darle a usted, el galardón de la vida eterna o darle a usted el castigo eterno. Usted decide. Esto es lo peor de todo, que usted decide. Dice así: un solo cuerpo que Dios hizo para con nosotros de dos pueblos. El medio de la reconciliación del hombre para con Dios es Cristo. Es por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Dice un solo cuerpo, Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no hay más judío, ya no hay más gentil, ya no hay más diferente de otra nación, ya solamente hay uno solo, el Hijo de Dios, el cristiano, el que ha sido redimido de sus pecados, el que ha sido salvado, lavado en la sangre de Cristo. Ya no hay dos, ya no solamente es Israel, sino que ahora nosotros somos participantes también y coherederos juntamente en la herencia de los judíos, de los israelitas, más bien dicho, nosotros. Pero ahora, si Dios vino a eso, ese era el deseo de Dios, que todos fuéramos uno, porque dice que Él es justo y es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que usted se pierda, Dios no quiere que usted pierda eso de vivir con Él. Déjeme decirle, los placeres del mundo, la maldad del mundo son temporales. No las sacamos del mundo, más que lo que podemos sacar son problemas con otras personas y podemos sacar hasta la muerte. Pero miremos al de un ángulo. Si nuestra voluntad está de acuerdo a la voluntad de Dios, o nuestra voluntad está de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Dice que también la cruz y el sacrificio de Cristo en la cruz efectuó a través de Cristo la paz para con el Dios y los hombres. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre y su cruz. Tenemos una guerra campal. Dice Pablo que no tenemos guerra contra sangre ni carne y sangre, sino contra espíritus malignos. O sea, es una guerra campal contra Satanás. Y saben una cosa, esto es lo más bonito: el enemigo no puede contra nosotros, porque Dios nos hizo de una manera en que somos más que vencedores por la fe que hemos tenido. O sea, ningún ser humano sobre la tierra lo puede vencer Satanás. ¿Y sabe cómo lo vence? Cuando el hombre le pone atención y hace lo que Él dice. ¿Sí? Pero el enemigo no puede venir y entrar en usted y decir, vamos a hacer esto y esto y esto y el otro, si usted no se lo permite. Eso es lo que sucede. Nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros a través del Espíritu de Dios. Lo que hemos aceptado, lo que hemos hecho el mandamiento y lo que hemos conocido lo que es Dios. El que conoce a Dios, conoce a su hermano. Y el que conoce a su hermano, ama a Dios, porque ama a su hermano. Dice la palabra también que somos salvos de la ley de condenación, ya que Dios había propuesto hacer todas las cosas en Cristo para que fuesen reconciliadas tanto los que están en el cielo como las que están en la tierra. Nosotros teníamos algo que nos hacía nosotros perdidos como gentiles, era la ley que Dios había puesto.
Dios quitó esa ley, pero también alguien tenía que cumplirla, y este fue el Cristo que murió en la cruz, nuestro Señor y Salvador nuestro. Ahora, dice también que en los cielos había una guerra, sí, la guerra entre el enemigo, los demonios y los ángeles, y todo eso se va a acabar. Todas esas guerras, todas esas enemistades entre el que es bueno y el que es malo, entre el injusto y el injusto, todo eso se va a acabar cuando el Señor traiga la paz, y esto va a ser en el día final. Pero nosotros tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Él, porque nosotros podemos representar muchas cosas, pero la realidad Él la tiene en la mano, y Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él pesa el corazón del que le busca, y Él pesa el corazón de aquel que no le busca también. Recuerden la cosa, el castigo estaba puesto para nosotros. Dice la Escritura: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, el alma que tenga pecado, esa morirá en el día final. En el juicio eterno de Dios, allí vamos a entrar en un conocimiento en el cual nos vamos a dar cuenta de las cosas que hicimos, de lo que estaba bien y de lo que no estaba bien. Pensemos el día de hoy, hagamos un recuento de nuestra vida. Dice así: saltos de la ley de condenación. El castigo de la ley ha sido removido del creyente por la cruz. Sí, por ese sacrificio que se llevó a cabo. Dice allá en Colosenses 2:13-14, Colosenses 2:13-14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, que es Cristo, perdonándoos todos los pecados. Digo todos. No queda pecado en deuda. Dijo todos los pecados. Dice el 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por medio de la cruz, del sacrificio que se llevó a cabo, el acta de decretos que estaba en contra de nosotros, que nos hacía pecadores y que no teníamos derecho a la redención eterna, por medio de ese sacrificio que Cristo hizo, cumpliendo las demandas del Dios Todopoderoso, cumpliendo las demandas de aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar. Cumpliendo esto, Él nos dio a nosotros plena entrada en el cielo. Ahora, ¿cómo vivimos? ¿Será que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que nosotros estamos llevando el carácter de Dios? ¿Cuántos saben lo que es el carácter de Dios? Vamos a ver lo que es el carácter de Dios. Gálatas 5:22. El carácter de Dios. El carácter que Dios demanda que el hombre tenga, si es que tiene el Espíritu de Dios. Fíjese bien. Un hombre que no tiene el Espíritu de Dios no puede producir esto. No puede, porque el Espíritu no está en él. Dice Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor. Produce amor un cristiano, produce gozo, produce paz, no está en contra de nadie, siempre está en acuerdo, o recibe el oprobio. Una de las dos. Siempre está en acuerdo o recibe el oprobio. Dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice también: contra tales cosas no hay ley. El verdadero cristiano produce este fruto. Examinémonos los unos a los otros. Si queremos vivir con el Señor, si queremos estar con el Señor, esforcémonos a entrar por la puerta estrecha, lo cual es un poquito difícil hacerlo cuando nosotros tenemos nuestro deseo adelante. El mundo y sus afanes no nos van a dar a nosotros lo que nosotros buscamos. Nosotros tenemos, fíjese bien, todo ser humano tiene un temor, y muchos de ellos tienen temor a la muerte. Una gente podrá decir: no, yo no tengo miedo a la muerte, yo puedo hacer lo que sea. Pero el hecho del trance de la muerte
todo hombre lamenta lo que dijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reconoce su pecado. Mas aquel que ha conocido la verdad es como Cristo. Aún el Señor dijo que no pase esta copa de mí, pero hágase tu voluntad, Señor. Escuchemos una cosa: nuestro corazón tiene que dar testimonio de Dios y Dios tiene que dar testimonio de nosotros. Ese es el principal punto. Si Dios diera testimonio de nosotros, ¿cuál fue el testimonio que Dios diera? Examínese cada uno. ¿Cuál fue el testimonio que Dios diera de nosotros? ¿Cómo estaríamos nosotros delante de Él? Dice la palabra de Dios: y vosotros, dice Colosenses 2:13-14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. El sacrificio de Jesús fue lo que hizo posible que nosotros pudiéramos entrar en la fe de aquel que Dios unía por nosotros. Ese sacrificio hizo la satisfacción de Dios y la demanda de la muerte del pecado. Jesucristo lo hizo. Ninguno de nosotros pudiéramos pasar ese sacrificio, esa muerte, porque dice la Biblia que el alma que pecare esa tiene que morir, pues Jesucristo murió por todos aquellos que creen en Él. Y para tener derecho al perdón eterno y tener derecho a la vida eterna, que hay un decreto que Dios ha dejado, y es la obediencia de su palabra, la obediencia de sus mandamientos. Dice así: nos libró de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Mire que por esta razón, porque Jesús fue colgado de un madero, fue colgado en la cruz, muchos judíos no creían en la salvación. Decían ellos: ¿cómo puede un Mesías, que ustedes me están diciendo a mí, un Mesías que fue crucificado en maldición? Ninguno que es colgado de un madero puede traer salvación, decían ellos. Porque en la ley está escrito que todo aquel que es colgado de un madero es maldito. ¿Y cómo puede una persona maldita traer salvación a los demás? Ese es el dilema. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, creer en Cristo traspasa todo entendimiento y toda vida y toda muerte, porque Él es el Dios Todopoderoso, el cual tiene las llaves de la vida y de la muerte. Ahora, fíjese bien, Él nos redimió de la maldición. Nosotros en otro tiempo éramos pecadores, maldecidos por Dios por no obedecer su mandamiento. Pero ahora hemos llegado al perdón del pecado y servimos a Dios. Pero si alguno de entre nosotros no ha obedecido lo que Dios demanda, entonces tenemos que pensar en cuál lado queremos vivir. ¿Qué es más importante, la vida o nuestros deseos? Dice también que el Señor nos dio a nosotros una responsabilidad. La cruz también significa, y lo que podemos ver en la cruz también es que tenemos que vivir separados de la vieja vida en la que estábamos antes. Dice la palabra del Señor: el viejo hombre crucificado. Vamos a Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, el Señor Jesús, cuando Él hizo el sacrificio en la cruz, y nosotros imitamos lo que Él hizo. Fíjense bien,
Porque cuando nosotros entramos en el bautismo, vamos a imitar la muerte de Cristo. Estamos crucificando nuestros pecados en la cruz y estamos dejando atrás lo que éramos. Porque aquel que se bautiza y sigue haciendo los pecados que hacía antes, no ha obedecido a Dios. Y el Espíritu de Dios no está en él. Como dice por ahí unos hermanos, nomás se mojó. Entró al agua y salió y lo mismo quedó. No hubo un cambio en él. ¿Sí? ¿Y sabe cómo se da cuenta uno de eso? Por el producto o el fruto que produce aquella persona. El fruto que produce aquella persona. El fruto tiene que ser el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la alegría. Un cristiano, aunque esté muriendo, tiene que estar feliz con Dios. El apóstol Pablo dice que fue azotado por causa de Cristo, por causa del nombre de Cristo. Y cuando entraron a la cárcel con Silas, dice que se pusieron a cantar himnos y estaban gozosos. De tal manera que hubo un gran terremoto en ese momento, de la alegría, del gozo que había con Pablo y Silas en ese momento. Y tanto fue que alcanzó el Evangelio, los hechos, la obra que se llevó allí, llegó al corazón del carcelero y se salvó el carcelero y su familia. Y aunque al siguiente día soltaron a Pablo, y no sabemos si algunos que estaban en la casa también, ellos se salvaron. Pero ¿saben una cosa? El gozo del cristiano es contagioso. A nosotros, allá en San Salvador, me decían, hermano, ¿y usted por qué anda tan contento y alegre siempre? Es que ese es un síndrome que le da el Espíritu a uno. O sea, uno no se preocupa de nada. ¿Sabe por qué no se preocupa de nada? Porque Dios es el que provee. Dígame una cosa, su hijo de 5, 6, 7 años, ¿se preocupa él de ir a trabajar? No se preocupa. ¿Sabe por qué? Porque usted le da todo. Y en este caso nosotros tenemos un Padre que nos da todo. Él nos da trabajo, Él nos da la bendición. Si algo nos falta, Él lo trae. ¿Sabe? Y el que sufre por falta de creer. Y el que sufre por falta de conocimiento. Dice así: el viejo hombre crucificado, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El pecado ya no tiene en nosotros valor ni poder para podernos hacer caer, porque dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más poderoso que está dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros. Pero la decisión suya puede corromper todas las cosas que están dentro del cuerpo. Este es el templo del Señor. ¿Y qué era lo que había dentro del templo del Señor? Había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Y si nosotros somos el cuerpo, el templo, en el cuerpo, somos el templo de Dios, ¿no era la presencia de Dios en nosotros? ¿Estará la presencia de Dios en nosotros? ¿Será que nuestro carácter puede dar a conocer a otras personas que somos cristianos? Ese es un detalle que debemos de analizar nosotros. Dice también el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, Gálatas 2:20, y vamos a leer 5:24 también. Dice así, Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Palabras serias. Ahora es nuestra responsabilidad. Si ya Dios nos ha perdonado, entramos en una responsabilidad de nuestro libre albedrío, someterlo al mandamiento de Cristo. Dice de la siguiente manera: sabiendo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oiga bien, la transición. Es una transición. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. O sea que si nosotros analizamos ese texto, no queda ni un pedacito, ni un milímetro para nosotros, para nuestro deseo. No queda. Todo es de Él. Paso que usted da, paso que Dios le dice a dónde tiene que ir. Pensamiento que usted tiene, el pensamiento que Dios se lo va a dar. O sea, nosotros, si hemos sido crucificados con Cristo, y si vivimos conforme lo que nosotros profesamos ser en nuestra vocación, en la cual hemos sido hechos y llamados para cumplir, es Cristo el que mora en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo allá en Romanos 8:9, que el que no tiene el Espíritu de Él, no es de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oiga, esto es serio. Esto es serio. ¿Cuántos de nosotros queremos salvarnos? ¿Cuántos de nosotros queremos tener vida eterna, vivir con Dios y anhelar vivir en aquel lugar donde Él ha prometido, donde Él va a ser la luz, donde Él va a ser el todo de nosotros, donde nosotros le vamos a vivir alabando y vamos a comer del árbol de la vida y nos vamos a estar juntamente con Él? ¿Cuántos de nosotros anhelamos eso? ¿Cuántos deseamos eso? ¿Sabe una cosa? Tenemos que tener, como dijo Pablo, sabiendo, dice esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Hemos crucificado nuestros deseos? Vamos a ver allá a Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, y veamos algo que también el apóstol habla a los colosenses por causa de lo que ellos estaban viviendo, de lo que ellos estaban pasando y de lo que se estaban purificando ellos. Dice capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: si pues habéis resucitado, si pues, o sea, quien lo haya hecho y quien no lo ha hecho, es lo contrario de lo que vamos a hablar. Quien lo haya hecho, pues lea y entienda, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, es una promesa que está hablando. Si nos mantenemos con el Señor, recibiremos lo que Él nos ha prometido a nosotros. Y dice de la siguiente manera: haced morir. No lo va a hacer el Espíritu de Dios por usted, no lo va a hacer Dios, no lo va a hacer Cristo, no lo va a hacer nadie, no lo van a hacer los predicadores, no lo van a hacer los estudios, no lo va a hacer el mejor entendimiento, sino que usted lo tiene que hacer. Dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Decidamos vivir con Dios, que nuestro respirar, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro hacer sea Dios, sea Cristo, sea las Escrituras.